Buenas tardes, mi nombre es Jaime Fernández, soy el coordinador de mercadeo para gas natural en la regional Antioquia. Este video lo vamos a hacer es para que ustedes sepan cómo nosotros manejamos el mercadeo, toda el área del mercadeo, los diferentes mercados que atacamos, cómo atacamos los diferentes mercados dependiendo de la regional donde nos encontremos o el producto que nosotros vayamos a ofrecer. No solamente tenemos gas natural para casas, residencial, comercial, sino también para vehículos, industrial. También se utilizan materias primas para el desarrollo de grandes infraestructuras a nivel internacional, como lo tenemos en Perú, Bolivia, México y parte de Venezuela, donde también estamos sustituyendo la energía con el producto de gas natural. Empezamos primero pues que la razón de nuestros productos se basan en la capacidad de consumo que tenga la persona. Tratamos que este producto sea lo más adecuado posible, que sea lo más seguro posible para reemplazar lo que en este momento todo el mundo conoce como gas de pipeta o GLP, que es el gas licuado de petróleo. Y entonces nosotros desarrollamos estrategias para atacar mercados a nivel comercial, familiar e industrial. ¿Cómo atacamos estos mercados? Creando la necesidad de utilizar este servicio. Una de las grandes herramientas que nosotros tenemos es el valor del centímetro o metro cúbico que nosotros vendemos y que es obviamente muchísimo más barato. Obviamente todo el mundo nos dice que las BTUs sean más BTUs para calentar, para que llegue a un nivel como si se fuera a cocinar con gas de pipeta. Lo que sucede es que así se utilicen más BTUs, igual el gas natural va a ser mucho más económico que el gas de pipeta para el sector de residencial, para el sector hogares. El beneficio real para el sector hogares es la economía, porque así utilice usted 5 veces más de lo que utiliza en gas de pipeta, igual el centímetro o metro cúbico es mucho más barato, mucho más económico. Los clientes se encuentran en cualquier lugar ya de Colombia. Estamos atacando ya lo que es la parte regional Chocó, y en Chocó estamos llegando con bastante fuerza, a pesar que su cultura no es así muy inmediata para el consumo de este producto. Inicialmente Gas Natural es una empresa muy bogotana, pero pues también estamos atacando no competitivamente con EPM Medellín, que es una de las empresas más grandes de Colombia para atacar el sector de gas natural, sino que nosotros también desarrollamos infraestructuras para atacar estos mercados. Nosotros nos basamos más que todo en los conjuntos residenciales nuevos que se están construyendo, centros comerciales, grandes estructuras. Estamos también ya implementando para poder participar con Ecopetrol en nuevos hallazgos de petróleo, y en esto sí se basa el estudio que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo nosotros hacemos este mercadeo? Hay valles publicitarios, atacamos directamente por medio de la televisión, por medio de emisoras y también por medio de pautas con volantes. Nosotros lo que nos interesa es que les llegue el gas natural a todas las personas en Bogotá, no solo en Bogotá, en todas las ciudades principales y no ciudades principales de Colombia. Y la idea es ir llegando a aquellos lugares donde aún no se llega al gas natural. Lo implementamos más que todo son pautas publicitarias, revistas, lo que te contaba, revistas, periódicos, televisión y radio. Digamos que aquí no hay una administración de ventas, no hay un departamento en sí de ventas. Aquí lo que nosotros tenemos es un organigrama flexible donde el área de producción y el área de mercadeo se unen y sacamos todo lo que es el área que para ustedes se llamaría un área de ventas, pero relativamente no tenemos un área de ventas. Gas Natural no instala directamente las acometidas internas en los hogares ni en las partes industriales, porque nosotros tenemos compañías subcontratadas para que lo hagan. Nosotros lo que queremos es que llegue el producto como tal, que el producto final es el gas natural. Nosotros no vendemos, nosotros queremos es llegarle con el servicio a aquellas personas. El objetivo real de Gas Natural es que la gente deje de utilizar el gas sin hacerle una mala campaña al gas de pipeta, pero sin que el gas natural llegue a consumirse a todos los hogares. Bueno, espero que esta pequeña entrevista o esta pequeña charla se les haya servido mucho, y pues es un placer para Gas Natural haberles podido colaborar en este proyecto. Gracias.